Hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos con vosotros para presentaros una jornada técnica más, en este caso sobre instalaciones de puesta a tierra, un tema que creo que es muy interesante y bueno, pues os invitamos a conocer las partes más interesantes. Bueno, estamos frescos hoy. Os invitamos a conocer las distintas partes de la instalación, los procedimientos que se utilizan para su instalación y la medición. Bien, la jornada, el encargado de llevar la jornada va a ser Jorge Gironella. Os lo presento y os dejo con él. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una cosa. Como no sois muchos, durante la jornada, que va a ser cortita, vamos a procurar que no sea muy larga y vamos a dejar luego un tiempo, os abriremos los micros para que podáis responder, o sea, hacer las preguntas y os respondemos en directo. ¿De acuerdo? Pues bueno, sin más dilación, os dejo aquí con Jorge Gironella, que es el rey del tema, ¿de acuerdo? Venga, hasta ahora. Vale, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la jornada. Como José explicó, vamos a agendar un grupo de aspectos importantes, esenciales. O sea, aquí no vamos a profundizar en ninguno de ellos, pero sí vamos a abordar todas las temáticas que de una u otra forma tienen los sistemas de puesta a tierra. De la normativa tocaremos solamente algo, porque no es el objeto exactamente de la jornada, además eso es algo que lleva bastante tiempo. Y bueno, haremos también alguna pequeña presentación, demostración de algunos equipos que utilizamos generalmente para hacer las mediciones de la resistividad del terreno y para la medición de la resistencia de puesta a tierra. Usaremos dos tipos de equipos diferentes, o sea, no vamos a hacer mediciones reales porque, bueno, estamos en una jornada, eso se hace en el curso, pero sí lo que vamos a hacer es, pues, mostrarle cuáles son los equipos que generalmente se usan para esto. Les muestro entonces rápidamente cuál es el contenido de la jornada. Bueno, primero, como todo en un tema, pues hablar una introducción. En esa introducción veremos esos aspectos que estamos mencionando, o sea, los objetivos de la puesta a tierra, definiciones fundamentales que es necesario conocer para poder entender todo lo demás, la clasificación de los sistemas de puesta a tierra, que a veces hay confusión en este sentido. Vamos a ver un elemento, en segundo lugar, vamos a ver un elemento que es vital y esencial a la hora de comprender este tema, que es la resistividad del terreno, y dentro de esto algunos de los factores de los cuales depende. Esos factores, pues evidentemente son de gran impacto porque tendremos que tenerlo muy en cuenta a la hora de diseñar nuestro sistema, ya desde el punto de vista eléctrico, para obtener una adecuada resistencia de la puesta a tierra, como además velar por temas de corrosión, que es uno de los factores que más afecta a los sistemas de puesta a tierra en el tiempo. Después veremos algunos temas de la interpretación de las mediciones que se hacen fundamentalmente. Vamos a ver el método de sondeo vertical, o sea que son métodos de medición directa, y específicamente el de Werner, aunque hay varios, está el Lumberger también, pero veremos el de Werner, que es más utilizado y es el que además casi todos los equipos que se usan pues lo tienen comprendido. Posteriormente ya entraremos propiamente en lo que es el sistema, o sea, entraremos por las partes que componen un sistema de puesta a tierra y específicamente por los electrodos. Tendremos electrodos verticales, horizontales, mallados, y todos esos en su conjunto pues van a formar de forma individual o un conjunto de todos ellos el sistema de puesta a tierra. Finalmente, esta medición de ese sistema de puesta a tierra lo vamos a ver con mostrarle dos equipos que tenemos aquí en la empresa que son muy utilitarios, que no son para medir la resistividad, pero sí son para medir la resistencia de la malla de tierra. Bien, entonces, pues vamos al lío. Primero que todo, hay un grupo de mitos que, con los sistemas de puesta a tierra, y que es una de las cosas por donde quisiera comenzar la presentación de esta jornada. Ante todo, decir que un sistema eléctrico no funciona adecuadamente si no tiene un sistema de puesta a tierra.
Por lo tanto, sistema eléctrico va aparejado de un sistema de puesta a tierra. Ahora, algo que es un mito a lo largo de los años y todavía es increíble porque hace 30 años que lo estoy escuchando y todavía se escucha, y es bueno si las tierras tienen que ser separadas, porque ahora de pronto pues puede haber 10, 20 tipos de tierras diferentes y no es así. O sea, existen fundamentalmente 3 tipos de tierras que los veremos, o 3 sistemas de puesta a tierra que lo veremos durante la jornada. Lo que sí es cierto y es definitivo es que el sistema de puesta a tierra es único. Es decir, usted puede tener diferentes puestas a tierra, pero el sistema de puesta a tierra es uno solo. Por lo tanto, la tierra de pararrayo, la tierra del centro de transformación, la tierra del neutro, todo eso, pues tiene que estar de una forma sólida, pues conectado. Otro aspecto importante de los sistemas de puesta a tierra es que para que ellos puedan realizar adecuadamente sus funciones, pues requieren de una longitud mínima de electrodo y que tenga conductores de sección transversal adecuada para que puedan hacer su función. ¿Cuáles son fundamentalmente? Bueno, pues disipar altas corrientes de cortocircuito, derivar a tierra sobre tensiones y que eso se haga en el menor tiempo posible. Recuerden que esto no es una protección que sí tiene un tiempo predeterminado de operación, sino esto es un sistema al cual drenan todos estos problemas que tienen los sistemas eléctricos. Seguimos. Los objetivos de la puesta a tierra. Bueno, pues vamos a coger solamente los fundamentales. Los sistemas de puesta a tierra sirven para muchísimas cosas, los sistemas eléctricos, pero solo he mencionado, o vamos a mencionar unos pocos, pero sí creo que son los más importantes. Lo primero es que es un sistema de protección para los seres humanos. En un sistema eléctrico, pues para evitar que haya una muerte por electrocución, pues se emplean los sistemas de puesta a tierra. ¿De qué manera? Bueno, pues todas las estructuras, carcasas metálicas que pueden existir, pues que estén conectadas debidamente a este sistema. Estoy hablando desde la envolvente de los cuadros de distribución, como las carcasas de las máquinas eléctricas, de los transformadores. En un centro de transformación están hasta las rejas o las cercas perimetrales que lo están protegiendo. Todos esos elementos tienen que estar conectados a tierra. Está, además, dentro de esos objetivos, permitir que las protecciones de los circuitos eléctricos despejen o eliminen todas las faltas lo antes posible, o sea, en el menor tiempo posible. Si no existe sistema de puesta a tierra, muchas protecciones no operarán. Entonces, bueno, ese es uno de los objetivos también. Algo que será objeto de un curso próximamente, que es derivar a tierra las sobretensiones transitorias, o sea, no las permanentes, sino las transitorias que pueden ser originadas dentro de la instalación o fuera de la instalación. Por ejemplo, una descarga atmosférica, un rayo, concretamente, pues tiene que derivar a tierra. O sea, un pararrayo tiene que tener un fin, no solamente el elemento captado. Reducir, es otro de los objetivos, a un mínimo que no sean peligrosos los gradientes de potencial que pueden existir en un centro de transformación, o sea, todos los elementos que lo conforman. Por una falla que pueda haber a tierra o una pérdida de aislamiento y de pronto alguna superficie quede expuesta a una sobretensión y bueno, eso hay que evitar tensiones de paso y tensiones de contacto. Y por último, bueno, pues algo que nosotros conocemos, están los cables apantallados, que toda esa envoltura se conecta a tierra, es para evitar precisamente interferencias en los sistemas de comunicación y datos. Bien, esos son los objetivos fundamentales. Repito, hay otros objetivos del sistema de puesta a tierra. Con respecto a lo que decía, que hay mitos de que hay sistemas de puesta a tierra para los centros de cómputo, que hay sistemas de puesta a tierra para el neutro, que hay sistemas de puesta a tierra pues para los pararrayos y para los variadores de velocidad, y empiezan a haber de pronto 20, 30 tipos de sistemas de puesta a tierra diferentes. Error. El sistema de puesta a tierra, como dije al principio, es uno solo y existen 3 tipos de uso que tiene ese sistema de puesta a tierra. Está la puesta a tierra para protección, de la cual hablaremos ahora, la puesta a tierra para funcionamiento y la puesta a tierra para trabajo. Vemos cada una de ellas. Aquí les he traído algunas fotos
de un centro de transformación donde hay dos de las puestas a tierra que mencioné anteriormente. A la izquierda, pues tienen la puesta a tierra de protección, que como podrán ver, es todo este cableado de conductor desnudo. Puede ser cable flexible, pero puede ser también cable, barras de cobre redondo, que está aquí. Aquí tenemos un punto de desconexión de tierra, y a esa tierra pues se conectan todos los elementos metálicos de envolventes, incluyendo la cerca y el transformador. Esto es lo que se llama tierra de protección, o sea, esta que está aquí arriba, tipo A. Y aquí tenemos el transformador del CT, que es la conexión al neutro, que es este conductor que viene por aquí, que está señalado con esta flecha, y es el neutro de ese transformador. Entonces, eso es una tierra de servicio. Bien, entonces creo que debe quedar claro qué es una cosa y qué es la otra. Objetivos de la puesta a tierra, resumiendo. Primero que todo, seguridad de las personas. Segundo, proporcionar un adecuado funcionamiento de las protecciones de la instalación. Tercero, mejorar la calidad del servicio, porque todos esos apantallamientos pues evitan, sobre todo en la parte de datos, y sobre todo cuando hay comunicación entre autómatas, etcétera, que pueden aparecer algún tipo de ruido. Establecimiento y permanencia de un potencial de referencia. O sea, eso sobre todo para los centros de transformación y para algunas protecciones que requieren de esto. Algunas definiciones fundamentales. Voy a ir muy rápido aquí porque es un tema conocido y no es el objetivo tampoco. Están los conductores de puesta a tierra, está el neutro puesta a tierra, está la conexión a tierra, está la masocarcasa. Aquí sí me detengo un instante porque es todas las envolturas metálicas que pueda existir en una instalación y que en un momento determinado pudiera estar en contacto con un conductor activo. Por lo tanto, hay que derivar a tierra todas estas estructuras. Y entro un poco ahora en lo que son las componentes o elementos que conforman un sistema de puesta a tierra. Están los electrodos, que es precisamente elementos metálicos que pueden ser de diferentes materiales, puede ser rectilíneos, pueden ser también placas. Están los electrodos verticales o varillas, que ya son algo específicos para este tipo de aplicación. Están los electrodos horizontales, que pueden ser conductores o pletinas. Y entramos entonces dos definiciones muy importantes por los cuales responde el sistema de puesta a tierra. Sobre todo en temas de ya más alta tensión, pues están los contactos directos y los contactos indirectos. De esa manera, pues un sistema de puesta a tierra tiene que prever y proteger, por supuesto, contra estos dos tipos de contactos que pueden ocurrir. Para entender esto rápido, bueno, contacto directo cuando se hace contacto directamente con un conductor activo, y un contacto indirecto es cuando se hace contacto con alguna masa de un equipo, que puede ser un motor, puede ser un panel, un cuadro de distribución que tenga algunas faltas a tierra. Y bueno, por supuesto, ahí ocurren las tensiones de paso y las tensiones de contacto, que son las que se buscan proteger al ser humano con estas instalaciones de puesta a tierra. No, tampoco voy a entrar mucho en detalle, porque eso está en la bibliografía habitual de este tema, pero solamente para puntualizar. ¿Qué es eso que está aquí? O sea, tenemos qué cosa es tensión de paso y qué cosa es tensión de contacto. ¿Qué es lo que está representado ahí? Bueno, a la izquierda pues tiene una instalación sin protección, se hace el sistema de puesta a tierra. A la derecha uno que sí está con la instalación correspondiente. Por ahí están los sentidos de circulación de corriente que pueden existir en el cuerpo humano cuando hay un contacto, pues ante una falta en el sistema. O sea, hay una circulación de corriente que es de paso, que es entre las piernas, como pueden ver ahí, y una tensión de contacto que sí drena directamente la falla y la corriente de falta a través del cuerpo y va a tierra también. O sea, ambos son cuestiones que deben estar previstas en cualquier instalación eléctrica, sobre todo en la alta y media tensión, que es donde más suelen ocurrir. De hecho, las normativas
una de las cosas que hace es eso, o sea, proteger y calcular hasta dónde se puede limitar las tensiones de paso y de contacto. Antes de entrar en este punto, quiero manifestar lo siguiente. Todos los elementos de las puestas a tierra son los mismos, independientemente si estoy en una subestación de muy alta tensión, si estoy en un centro de transformación o si estoy en un edificio. O sea, los elementos que conforman un sistema de tierra siempre van a ser los mismos. Son electrodos, son conductores, son puntos de unión, son soldaduras aluminotécnicas, en fin, son los mismos elementos. Por lo tanto, un poco de tranquilidad que puedan pensar que son elementos diferentes que se emplean. Habíamos hablado de las 3 puestas de tierra que generalmente se trabajan. Vamos a verlas rápidamente, por si hay alguna duda. Está la puesta a tierra de protección. Pues, aquí, ¿qué se hace? Es aquella que se instala con el objetivo de prevenir accidentes en las personas. Como su nombre indica, estaba por la necesidad de conectar a potencial de tierra todas las partes metálicas. Es lo que estoy diciendo hasta ahora y no hay más nada. Está la de funcionamiento y es tal vez una de las más importantes desde el punto de vista de la operación de un sistema eléctrico, y es que ahí están contempladas pues todas las conexiones de tierra, por ejemplo, de los neutros, los generadores, de los neutros de los transformadores, los bajantes de los pararrayos, supresores de sobretensión o protectores de sobretensiones transitorias, fundamentalmente es lo que se trabaja con estas puestas a tierra, y todo eso pues tiene que incidir en el buen funcionamiento de los sistemas. Y están las puestas a tierra de trabajo. Bueno, ¿qué cosas son las tierras de trabajo? Bueno, pues aquella en que se va a hacer algún trabajo de reparación, que puede ser pues en una panel de media tensión, por ejemplo, o puede ser en una línea aérea, y bueno, es necesario poner a tierra esos conductores activos que no están a nada activos, pero son los que pueden ocurrir una reconexión o conexión y provocar un accidente. Entonces se hace también esta puesta a tierra, que es temporal, o sea, no es una tierra permanente, pero que es imprescindible hacerla cuando hacen reparaciones, sobre todo en media y alta tensión, para garantizar sobre todo que no haya accidente. Bueno, al final hay una relación con los sistemas de puesta a tierra, con esto que estoy mostrando, que son las conexiones posibles que puede tener los neutros y los conductores de protección de puesta a tierra, que son básicamente estos 3 que conocemos, o sea, los sistemas TN, los TT y los IT. O sea, esos son los 3 sistemas que tienen alguna relación con el sistema de puesta a tierra y que a su vez entre ellos, o sea, entre el conductor de tierra y el conductor de neutro, pues en función de si es S la letra que lo identifica o la C, pues estarán coincidiendo el conductor de tierra, que sería neutro y protección combinado, o separado, que sería la letra S. Es decir, que tuviéramos entonces estas combinaciones que están ahí mostrados en la transparencia y que son los que pues, necesariamente nos vamos a encontrar en todos los sistemas eléctricos que podemos ver en una red eléctrica. Puede ser desde una vivienda, puede ser una instalación industrial, incluso puede haber combinaciones de estos sistemas dentro de la propia instalación. Y pues vamos a ver ahora cuáles son los elementos básicos que conforman un sistema de puesta a tierra. Aquí lo único que me está faltando es la conexión, es decir, que pueden ser conexiones mecánicas o pueden ser por soldadura. El resto de los elementos está concentrado aquí. Tenemos 3 entonces que son fundamentales: el terreno, el electrodo de puesta a tierra y la puesta a tierra. ¿Cuál es la diferencia entre puesta a tierra y el electrodo puesta a tierra? Bueno, pues que puede haber varios electrodos de varios tipos, de varias tierras, y la puesta a tierra es la unión y la configuración de todo ese conjunto de electrodos. Generalmente eso es lo que se mide. Se puede medir individualmente un electrodo, pero a veces no tiene mucho sentido. Lo que se mide es el sistema de puesta a tierra de una instalación. Lo que vamos a ver, pues se puede mirar en esas 4 ecuaciones que
fórmulas elementales. Ley de Ohm, la expresión que permite calcular la resistencia a partir de parámetros físicos, es decir, su longitud, resistividad y el área de la sección transversal de esos conductores. Resistencias en serie se suman, resistencias en paralelo que también se suman, pero el inverso. O sea, las ecuaciones que se trabajan en los sistemas de puesta a tierra se derivan todas, sin excepción, de esto que está aquí. Ley de Ohm, valor de resistencia a partir de parámetros físicos, y bueno, esas resistencias que pueden estar en serie y pueden estar en paralelo. O sea, cuando usted tiene una malla o un sistema de puesta a tierra, los electrodos verticales con los electrodos horizontales de unión, o sea, los que se sueltan entre electrodos, pues evidentemente están formando un sistema en serie y paralelo. Y por lo tanto, las fórmulas que se emplean, pues son esas mismas que están viendo ahí. Bien. La resistencia a un sistema de puesta a tierra está conformada por muchas cosas, o sea, no es la resistencia del electrodo, lo cual a veces se puede entender que sí. No, la resistencia empieza desde el equipo que estoy protegiendo. Por ejemplo, desde la carcasa de un motor o de un transformador. Ese primer punto de contacto ya está incidiendo en la resistencia de puesta a tierra. Después está el conductor que va hasta la barra de puesta a tierra de ese lugar. Y de esa barra voy hasta el registro o la arqueta donde está la conexión de la puesta a tierra. Y de ahí en adelante pues están todos los electrodos, todos los cables de unión y esos electrodos están en contacto con la tierra. Y por lo tanto, ¿qué será la resistencia de un sistema de puesta a tierra? Bueno, pues la interacción suma en paralelo, en serie, de todos esos elementos que estoy mencionando. Por lo tanto, todos intervienen y deben ser atendidos en un sistema de puesta a tierra. Cada uno tiene su peso específico, pero, insisto, no se pueden dejar de observar el comportamiento y el cálculo de cada uno de ellos. A modo de referencia, pues es siempre un tema de cuántos son los valores que debe tener la resistencia de puesta a tierra. No es igual la resistencia de puesta a tierra cuando usted está en una subestación que estamos hablando de más de 400 kilovoltios. Cuando usted está haciendo una puesta a tierra en un edificio que lo que está hablando es de 400 volts. O sea, no son iguales los requisitos, por supuesto. No es lo mismo una torre de alta tensión que un poste de alumbrado público. O sea, son requisitos que debemos valorar. Hay un poco a modo de resumen, ahí lo tienen, o sea, la protección contra el rayo, o sea, esas bajantes que van al sistema de puesta a tierra, pues debe ser como máximo 10 ohm, y las subestaciones de media tensión menos de 10 ohm, las subestaciones de alta tensión menos de 1 ohm, y las estructuras, líneas de transmisión que no tienen esos requisitos, porque bueno, sobre todo porque el ser humano no está constantemente en esos lugares, pues puede ser un poco más de resistencia, o sea, hasta 20 ohm. Pero básicamente, si estamos hablando de baja tensión, estaremos siempre tratando de lograr valores inferiores a los 10 ohm. Digo también que es importante siempre mantener valores inferiores porque depende de la resistencia de puesta a tierra muchas veces de la temporada del año y no es la misma como veremos dentro de un rato. O sea, puede variar en invierno, en verano, época de lluvia, la resistencia de la malla varía porque la resistividad del terreno va a variar. Como quiera que los terrenos era el elemento fundamental o el primer elemento que más influía en los sistemas de puesta a tierra, pues vamos a comenzar por ahí. Primero que todo, que hay que tener en cuenta que estos terrenos tienen propiedades físicas, eléctricas, magnéticas, y que todos esos elementos, como estamos haciendo un sistema de puesta a tierra para derivar pues, corrientes eléctricas, todo eso tiene que influir en ese diseño. Vamos a ver cuáles son estos parámetros. Fundamentalmente 3 parámetros, de los cuales vamos a trabajar nada más la resistividad eléctrica o la conductividad, que es el inverso de la resistividad.
No vamos a tener en cuenta por ahora, porque no se tiene en cuenta en los sistemas de puesta a tierra, a no ser que sea un encargo específico que pudiera influir la permeabilidad magnética y la contacte dieléctrica de estos sistemas. Pudieran influir a lo mejor en un transitorio, digamos, por descarga de radio en tierra y un sistema de puesta a tierra que esté cerca, entonces ya no es la resistividad el elemento fundamental, sino el tema de permeabilidad y de constante dieléctrica de esa masa de tierra que hay entre una descarga y el electrodo de puesta a tierra que exista. Pero tampoco es algo que se profundiza mucho a la hora de hacer un cálculo práctico. Como les decía, vamos a la resistividad. Decir que para hacer un sistema de puesta a tierra se debe tomar la peor condición en un valor de resistividad. Cuando decimos, bueno, pues coger el peor valor, tenemos que saber en base a qué varían estos valores de resistividad. Existen todos estos parámetros que pueden ser variables por diferentes causas. Como es un factor determinante en el cálculo del sistema de puesta a tierra, pues vamos a ver algunos de ellos. Bueno, la jornada, por supuesto, es finita, no tendremos mucho tiempo, pero vamos a ir a los más importantes. Está el tipo de terreno, está la humedad del terreno, está la salinidad del terreno y la estratigrafía. Pasaremos por ello inmediatamente. Esta tabla aparece en cualquier bibliografía, incluso en la normativa que tenemos en España. Es esto que está mostrado aquí. Y siempre digo y pregunto, bueno, pero esto será fiel, será confiable al coger estos valores para hacer cálculos de sistemas de puesta a tierra. Y bueno, evidentemente, como pueden apreciar, aquí vamos a coger un suelo pedregoso que varía entre 1500 y 3000 ohm por metro, que es la resistividad, como se mide, pues entre 1500 y 3000 es el doble. Entonces, dos personas diferentes, si no tienen certeza de qué terreno es, si es de 1500 o 3000, pues si lo sientan en dos oficinas diferentes, le dicen, vamos a calcular, a lo mejor uno coge 1500 y dice, bueno, pues voy a ahorrar, y el otro 3000 para asegurar. Y por lo tanto, estamos hablando de que es el doble de la inversión de un sistema de puesta a tierra. O sea, tan sencillo como es el doble de electrodos, es el doble de soldadura, es más conductor de unión. Todo eso se multiplica por 2 y se encarece innecesariamente la solución. ¿Por qué estoy deteniéndome aquí? Porque bueno, aquí lo ideal no es trabajar con las tablas, aunque aparecen. Lo ideal es medir la resistividad del terreno. Y cuando digo medir resistividad del terreno, estoy hablando de utilizar equipos que mostraré en breve, uno de ellos, y que nos va a permitir a nosotros tomar decisiones más acertadas sobre la cantidad de electrodos y el tipo de electrodo. Le hago algunos comentarios con respecto a lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, humedad del terreno. La humedad es algo decisivo en la resistividad, como lo pueden ver en este gráfico. Tenemos 3 tipos de terreno y esos 3 tipos de terrenos pues tienen 3 resistividades diferentes. Ahora, si yo aumento el porcentaje de humedad de esos terrenos, pues fíjense lo que está pasando. O sea, de valores muy elevados empieza a bajar. En las 3 curvas pasa lo mismo. Y llegamos a este punto que está aquí, que ya por mucha humedad que exista en el terreno, ya no baja más la resistencia del electrodo. Y no baja más porque la resistividad del terreno se estabiliza. Y ya no es posible mejorarlo más aumentando la humedad. Esa humedad pues viene mientras más profundo el electrodo está penetrando en zonas donde el manto freático pues, puede estar más accesible e influyendo más en ese electrodo. Resumiendo un poco este gráfico es eso. O sea, el aumento del porcentaje de humedad del terreno mejora la resistividad del terreno y por lo tanto va a abaratar la solución que se dé. Segundo, la salinidad del terreno. La salinidad del terreno dependiendo del producto que se use, o sea, y de la composición del terreno, si tienes más sulfato de cobre, de sodio,
carbonato de sodio, yoduro, pues la resistividad va a tender a bajar, como pueden ver aquí. O sea, al igual que vimos en este caso, pues cuando aumentamos la salinidad o la composición del terreno con estas sales, pues la resistividad disminuye. ¿Por qué es importante esto? Porque hay terrenos que sí, de forma natural tienen un alto contenido de sales, pero hay terrenos en que se hacen necesario introducir productos que mejoran la resistividad del terreno. Y esos productos que mejoran la resistividad del terreno lo que hacen es eso que está ahí. O sea, la bentonita, por ejemplo, que es un producto natural, es muy socorrido. Yo siempre digo que es mejor poner bentonita que algún gel o algún otro producto, que aunque baje también la resistividad del terreno, pues tiene el inconveniente de que son productos elaborados, son productos químicos no naturales y tienden a la corrosión. O sea, la corrosión es uno de los problemas fundamentales en los electrodos y acortan su vida útil, por supuesto. Tengo que decir que mientras más baja es la resistividad, pues mayor corrosivo es el terreno. Y eso es un problema para los electrodos. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, selección de materiales. Si yo tengo una alta corrosión, evidentemente mi conductor y mi electrodo pues tiene que tener requisitos especiales, o sea, más micra, por ejemplo, o de acero inoxidable. No puedo usar un electrodo que no tenga determinada protección contra la corrosión. La estratigrafía es algo importante en los cálculos del sistema de puesta a tierra porque tiene que ver precisamente con el perfil del terreno. O sea, estas resistividades, ROSUB 1, 2 y 3, que les estoy mostrando, pues está suponiendo que en un terreno hay diferentes capas con diferentes resistividades. Por lo tanto, cuando yo estoy hincando o enterrando un electrodo vertical, que es donde fundamentalmente ocurre este fenómeno, pues hay una influencia grande de la estratigrafía. En la medida en que yo profundizo y en teoría, pues debo mejorar la resistividad del terreno, o sea, debe ser menor. Y eso implica pues, una reducción de la resistencia que voy a obtener. Aquí estamos muy superficial, estamos en el orden de los 350 ohm de resistencia de ese electrodo. Cuando lo introduzco hasta 1 metro, pues empiezo a bajar, disminuyo 66 ohm, estaría por aquí, y así sucesivamente, en la medida en que voy profundizando este electrodo, pues va reduciéndose la resistencia del mismo. Esto es importante porque definir la profundidad a la que voy a enterrar el electrodo me va a facilitar pues la selección del electrodo. Voy a coger electrodos de 2 metros o voy a tener que buscar electrodos que puedan ser empalmados para llegar a más profundidad, etc. Y aquí algo que les mencioné hace un rato, que era pues cómo influyen las temporadas del año, si es seca, si es lluvia, en la resistividad del terreno y además en la resistencia de una puesta a tierra. Muy rápido, en verde estamos electrodos más superficiales a 1 metro de profundidad, electrodos a 3 metros de profundidad, la línea en rojo, y pueden ver que se comportan más o menos igual, me refiero a un comportamiento estacional, pero sí hay una diferencia en los valores de resistencia de esos electrodos. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión de esto que estoy mostrando? Bueno, que para determinar la resistividad del terreno sería conveniente buscar una época del año que sea la más seca. No siempre es posible. Existen también factores de corrección que, bueno, en el curso que está previsto impartir próximamente, pues lo veríamos. Y aquí tenemos, bueno, la medición de la resistividad del terreno. Ya conocimos las características de la resistividad del terreno y ahora, pues, vamos a ver qué equipos se usan para esto. Jorge. Bueno, vamos a ver si nos apañamos por aquí. A ver si nos ayuda Jorge para... A ver, necesitamos una cámara. Cambiamos de cámara, por ejemplo, poner esta. Queremos mostrar
Voy a mostrar yo, si quieres, primero el multifunción donde lo tenemos aquí. Bueno, vamos a ver, yo creo que este, casi con la cámara esa se ve bien, ¿no? Vamos a ver si nos coge Jorge. Lo que os queremos mostrar es, sinceramente, ver un poquito que veáis equipos, ¿no? Es decir, por un lado tenemos este multifunción que nos permite estos métodos de medición de tierra, de 2 polos, de 3 polos y pinza o con 2 pinzas. Esto es lo que nos permite el equipo multifunción, ¿de acuerdo? Yo creo que para electricistas es lo más utilizado porque además le permite hacer otro tipo de mediciones, ¿vale? Ahora os voy a mostrar también una pinza que, sabiendo, dependiendo del caso, fijaros, se trata de esta pinza que nos permite medir la resistencia, la corriente y luego almacenar. Es súper cómodo, pero ¿cuándo se utiliza este tipo de medición? Pues se utiliza cuando tenemos que hacer medidas en sitios donde hay multielectrodos, ¿no? Voy a haceros una prueba, por ejemplo, lleva el equipo, lleva una regla de comprobación o para testeo. Por ejemplo, si yo pongo aquí en 10 ohmios, a ver si puedo verlo bien, Jorge, ahí, venga. 9,69, ¿no? Y estamos midiendo aquí en 10 ohmios. Mostramos aquí, a ver si se ve, así, 10 ohmios, ¿vale? Vamos a hacer otra prueba aquí, por ejemplo, en 0,1 ohmio, para que veamos un poco la precisión, ¿no? A ver si me da el reflejo. Bueno, pues me da 0,1, 0,12. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer una prueba que me gusta a mí hacer, que es la siguiente. Meto una resistencia siempre cerrando bucle, ¿vale? Y da 17,6, ¿no? Pues ahora vamos a ver si soy capaz de mostraros. Está cerrado en bucle y lo que tenemos es una resistencia de ¿cuánto? A ver si se ve ahí. Es un poco complicado. Ahí, muy bien, perfecto, 18 ohmios, ¿no? Bueno, pues esto es un poco la idea. Es un equipo muy específico y se utiliza, por ejemplo, cuando tenemos que hacer en alumbrados exteriores, donde tenemos mallados, ¿de acuerdo? Nos vale muy bien para detectar qué electrodo está fallando, que decía antes Jorge, ¿no? Bueno, si tengo una red con muchos electrodos, puede ocurrir que uno de los electrodos esté matado. Entonces, si ese electrodo está matado, pues bueno, lo hemos perdido. Pues para buscar ese tipo de mide cosillas, intensidad, ¿vale? también. Sí, una ventaja es que te mide, pero la corriente te permite medir desde fugas hasta 1000 amperios. O sea, te quiero decir que es bárbaro. Yo tengo hechas mediciones de corrientes de fuga y te hace exactamente igual que una detectora, ¿eh? ¿Vale? Venga, pues vamos a ver ahora, si queréis, lo que es el ómetro convencional, o sea, el telurómetro convencional, que nos permite además, con 4 electrodos, sí nos permite calcular la resistencia y luego para determinar la resistividad del terreno, que en este caso hay que hacerlo con 4 electrodos, ¿vale? Bueno, pues son elementos, ¿de acuerdo? Conexionado, luego tenemos las picas, bueno, que yo creo que esto ya son cositas, ¿vale? Que son los electrodos auxiliares que introducimos para las mediciones. Pues yo creo que con esto, no sé, simplemente era mostrar instrumentación que se necesita, porque lo que sí es cierto es que tú puedes hacer, para hacer las mediciones no queda más remedio que hacer medir, no queda otra, ¿vale? Bueno, pues nada. Jorge, te dejo, no sé si te queda por terminar algo. Sí, sí. ¿Sí? Vamos. En cuanto terminemos y luego ya pasamos a las preguntas. Vale. Bueno, acabamos de ver, y José mostró, bueno, los equipos que se usan normalmente para los sistemas, para el trabajo en los sistemas de puesta a tierra. Primero le mostró equipos para medir la resistividad, la resistencia de una puesta a tierra, tanto era el de tipo pinza como el multifunción, y después mostró un equipo que es para medir básicamente resistividad del terreno, pero que además sirve para medir la resistencia de una malla, que es este otro equipo que les mostré.
Bien, esto es esencial para poder ir ya al terreno, o sea, medir la resistividad, no medir o no coger un valor de la tabla que les mostraba. Bueno, ¿cuándo no deben realizarse mediciones de resistividad? Bueno, después de una lluvia, durante un acto medioambiental, cuando hay conductores sin aislamiento, horas de tormenta. En fin, esos son momentos en los que no es recomendable hacer mediciones de puesta a tierra porque puede existir un peligro para la vida humana o las mediciones que se van a hacer son realmente no confiables. Y están lo que veíamos ahora, los métodos de medición directa que pueden hacerse a través de sondeos, mediciones efectuadas a través de sondeos mecánicos. Hay calas que se hacen en los terrenos donde va a realizarse la edificación y que nos permiten pues saber cómo es ese terreno en profundidad para poder determinar la resistividad. Es decir, recuerden que la estratigrafía daba posibles capas. Bueno, pues si hay un sondeo en mecánico, o sea, un hueco, un orificio, pues es posible conocer esto. También porque se toman muestras, se llevan al laboratorio y en el laboratorio también se pueden hacer pruebas ya más específicas como tal. Pero lo que más nos interesa, que es a través de estos instrumentos que se les mostró, son los de sondeo eléctrico vertical, que es el de Werner y el de Slumberg. O sea, lo que cambia aquí es la forma de conexión de los electrodos, pero el equipo puede medir pues en los dos intervalos. Básicamente, cómo funcionan estos equipos, o específicamente el método de Werner, pues tenemos dos electrodos de corriente y dos electrodos de tensión. Se inyecta una corriente a tierra y se mide la tensión entre los dos electrodos de potencial. Les muestro rápidamente el esquema. Es decir, estos son los 4 terminales que tenemos y aquí pues los electrodos de corriente o de intensidad C1, C2 y estos son los electrodos de potencial. Se inyecta corriente a través de tierra, se mide la potencial y se determina la resistencia, un valor de resistencia. Ese valor de resistencia a través de estas expresiones que son generales para cualquier tipo de telurómetro, pues permite saber la resistividad del terreno. Bajo determinadas condiciones, pues directamente se puede calcular así, o sea, 2pi por la separación entre los electrodos de prueba, o sea, estos electrodos de la separación A, y con el valor de la medición del instrumento se obtiene la resistividad del terreno. La resistividad del terreno, pues es algo que hay que medir, no es hacer una medición nada más, sino que hacer una campaña de mediciones en varias direcciones y cubriendo todas las áreas que sea necesario para poder instalar un sistema de puesta a tierra. O sea, no vale medir, como ustedes saben, un solo punto, sino si yo tengo una superficie que tiene, pues no sé, 20 por 40 metros, de longitud y de ancho, pues yo tengo que medir en todo el área, tomar diferentes mediciones para después determinar una resistividad del terreno confiable y poder hacer mi proyecto, por supuesto. Interesante comentar aquí, bueno, cuando utilizamos el método de sondeo eléctrico de Werner, tenemos que la separación entre los electrodos de prueba, estos C1, P1, P2 y C2, pues es equivalente al 75.75 la profundidad. Es decir, si aquí hay 1 metro, pues el testeo que se hizo aquí, esta H, que es la profundidad de prueba, de testeo o de penetración de esa señal, es de 0,75 la separación entre electrodos. Hay que decir que esta separación siempre debe ser igual entre electrodos, o sea que no puede ser que un electrodo esté a una distancia diferente, C1, P1, P1, P2 y P2, C2. O sea, todos están a la misma distancia, o sea, son equidistantes. Pero importante es esto, o sea, la profundidad del testeo. Si yo voy a testear pues cada 3 metros, sabe que la profundidad que penetró mi instrumento en la resistividad es para 0.75 por 3. Si fue 2 metros, 0.75 por 2. Quiere decir que yo no tengo nada que buscar a 10 metros de profundidad o suponer un electrodo de 10 metros porque mi testeo me dijo
que yo estoy haciéndolo para 1,5, 2 metros, 3 metros de profundidad. Eso es muy importante a la hora de seleccionar los electrodos, sobre todo verticales, de que, pues nada, si yo testé para 3 metros no tiene sentido coger o diseñar con electrodos de más de 3 metros, porque no voy a saber nunca qué resistividad hay a más profundidad. Los electrodos, bueno, pues los electrodos artificiales, que es lo que pues, se hace en un sistema de puesta a tierra, pues están compuestos por tubos, varillas, placas con formación de todos ellos, que pueden ser mallas, puede ser un anillo de cobre perimetral que rodee la estructura. Todo eso son configuraciones de electrodos. Pero los de varilla son muy importantes. Aquí los tienen, una muestra de ellos. Estamos los de varilla, los de placa, y estos son mallas. Mallas que a veces los fabricantes pues ya las proporcionan, las venden y vienen como enrolladas sobre sí mismas y se despliegan nada más en el terreno. O sea, estas son. De los electrodos decir que debe seleccionarse en base a su resistencia a la corrosión, por supuesto al coste. Recuerdan que dijimos que los sistemas de puesta a tierra, pues mientras menor era la resistividad, eran terrenos más corrosivos, por lo tanto los electrodos, si yo tengo resistividades del orden, digamos, de los 100 ohm por metro, son terrenos con alta probabilidad de corrosión. ¿A qué? A los efectos del electrodo. Por lo tanto, los materiales que se usen, pues van a garantizar que estos sistemas pues, puedan durar o perdurar en el tiempo. Hay que decir que no menos de 20 años un sistema de tierra tiene que soportar. Y cuando digo no menos de 20 años, es que si usted conoce a alguien que alguna vez tuvo que extraer un sistema de puesta a tierra, pues me avisa para darle las felicitaciones y invitarle, José seguramente lo invitará a un café. ¿Vale? Bien. Aquí hay una comparación solamente para que ustedes entiendan cómo influyen los diferentes materiales o tipos de electrodos que se emplean. Estamos hablando de electrodos verticales, pero estamos hablando de diferentes materiales. O sea, estamos hablando de electrodos de zinc, estamos hablando de acero galvanizado, estamos hablando de revestidos de cobre, que son los más típicos, y los de acero inoxidable, que son los más costosos. Ahí pueden ver la relación que existe entre unos y otros. Y bueno, ¿de qué depende escoger uno u otro? Depende de estas cosas que estamos mencionando. O sea, terrenos corrosivos, evidentemente hay que pensar en gastar más dinero, porque si no nuestro sistema pues va a durar poco tiempo y no tendremos sistema de puesta a tierra. Si hay peligros de, digamos, que existan construcciones de acero cercanas, como puede ser, por ejemplo, en una refinería, los tanques de almacenamiento de combustible, que son de acero, y usted va a poner cobre, ahí está incurriendo un gran error, porque el cobre forma un par galvánico con el acero, y por lo tanto usted va a provocar una corrosión grande en el acero. Y viceversa, también cuando se usen otros tipos de materiales. Generalmente, por ejemplo, cuando existe eso, no se usaría el de cobre, se usaría el de zinc o se usaría el de acero inoxidable sabiendo que es el de más costo o coste que podemos tener. En la ITC 18, que es un poco la Biblia para estos sistemas de puesta a tierra, que se menciona en muchos lugares, o sea, no solamente el ITC, sino también existen reglamentos de baja tensión, pues aquí están las medidas que deben cumplimentar los diferentes tipos de electrodos. Solamente se los muestro, no voy a demorarme. Importante que en el acero cobre, las micras, es un sinónimo de calidad y de protección contra la corrosión. No se pueden comprar de electrodos chinos que tengan 100 micras porque realmente les va a durar muy poco. O sea, hay que buscar los fabricantes que tenemos en España, pues trabajan de forma estándar con 250 micras, o sea, electrodos de arma de acero recubierto de cobre impregnado de forma electrolítica, o sea, no con una pintura, sino con un proceso químico, electroquímico. Un buen sistema de tierra, pues tiene que tener estas cosas. Buena conductividad eléctrica, conductores capaces de tolerar altas corrientes de cortocircuito, porque ahí van a drenar precisamente. Prolongada vida útil, 40 años como mínimo, para evitar lo que les comentaba. Baja resistencia a impedancias, porque es su esencia, precisamente
para poder derivar rápidamente todas esas perturbaciones y una buena resistencia a la corrosión. Y eléctrica y mecánicamente sólido y fiable. Todo eso es posible hacer. Los electrodos, ya físicamente están los electrodos verticales, ya los hemos comentado, y aquí le estoy haciendo un comentario. Todos los electrodos, por ejemplo, en dependencia de su longitud y la resistividad del terreno, pues se comportan de esta manera que está aquí. Hemos seleccionado una resistividad constante para que, bueno, pues para poder hacer todos los análisis. Esta resistividad nos va a permitir variar, digamos, el diámetro del electrodo y ver cómo se comporta la resistencia a ese electrodo. Estamos hablando de un electrodo que tiene una longitud L y un diámetro D, que es este que está aquí. La longitud del electrodo es esta L que está aquí y voy aumentando. Esto está en centímetros, por lo tanto, aquí estamos hablando de un 1,5 metros de longitud. Pero como esto es un ensayo de laboratorio, o sea, esto es un experimento, esto no son mediciones reales, pero se van a comportar igual, en la medida en que vamos aumentando la longitud del electrodo, es decir, que estamos penetrando en el terreno, ese electrodo pues está accediendo a capas que tienen mayor conductividad y por lo tanto menor resistividad, y esa resistencia final va a ir disminuyendo. ¿Cómo influye el diámetro del electrodo? Bueno, pues vean que a partir de determinada longitud, para una misma resistividad, que es lo mismo decir que un mismo terreno, pues el diámetro del electrodo empieza a dejar de influir de forma sustancial. O sea, se comporta más o menos estas curvas paralelas al eje de las abscisas, que en este caso es la longitud del electrodo, y no tiene mucho sentido seguir aumentando el diámetro de dichos electrodos. De igual manera, por ejemplo, aquí lo es diferenciado. En este tramo, las diferencias de resistencia sí son notables. Por ejemplo, vamos a coger 25, punto 25 metros. No se asusten, no se preocupen por estas medidas tan pequeñas. Insisto, el comportamiento del electrodo es igual si tiene 10 metros o tiene punto 25. El diámetro no cambia. Y si hay una diferencia notable, por ejemplo, a 25, pues estaríamos alrededor de los 300 ohm para diámetro de 4, casi 500 para diámetro de 2, y como un diámetro más pequeño, evidentemente estaría ya cerca de los 700 ohm. Quiere decir que el diámetro se influye en esta franja de longitudes y de diámetro. Sin embargo, en la medida en que nos vamos alejando en longitud, el diámetro ya no influye. ¿Qué hace esto? ¿Para qué nos sirve? Por ejemplo, este es un fabricante con el cual trabajamos en PVC, que es KDK. Y lo pueden ver con cualquier fabricante, no solamente con este. Los diámetros y las longitudes de los electrodos son estándares prácticamente en todos los fabricantes. O sea, lo pueden ver aquí. Estamos hablando que son de 1 metro, 1,5. Fíjense que esas son las medidas que estuvimos manejando hace un instante y llegan hasta 3 metros. Pero los diámetros están entre los 14 y los 18. Bien. Independientemente del material del electrodo. O sea, estamos hablando aquí de electrodos que tienen 250 micras, que están por arriba de la norma, que tienen 300 micras, claro, son más costosos, los de acero inoxidable y los de acero galvanizado. Fíjense las dimensiones de los electrodos, todos están entre 1 y 3 y entre 14 y 18. Responde a esas copas que les mostré hace un instante. Bien. Tenemos entonces el otro asunto, las configuraciones de los electrodos. Estamos hablando de electrodos verticales, es de lo que estamos hablando. Estos electrodos verticales, pues en la medida en que se van colocando en paralelo más o menos electrodos y en determinadas configuraciones, se va mejorando la resistencia que con ellos se obtiene. Aquí tenemos un ejemplo gráfico, también a nivel de investigación, o sea, no en el terreno, pero se comportan igual cuando usted los mide en el terreno.
un electrodo, 2 electrodos, 3 electrodos y 5 electrodos. Fíjense que en la medida que pongo más electrodos, voy disminuyendo la resistencia para una misma longitud de electrodo. Para, por ejemplo, 10, pues tengo estos valores. Mientras más electrodos, menos resistencia. Aquí se ve. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, pues pasa lo mismo que explicábamos para la longitud de un electrodo. Cuando ya sobrepaso determinada cantidad de metros de electrodo, no tiene sentido poner más. O sea, ya la resistencia no se mejora. Fíjense que ya casi es asintótica con respecto a la longitud y por lo tanto no mejoran sustancialmente aumentar la longitud de electrodo. O sea, estoy hablando electrodo, si es de 1 metro o 1,5 metros, 2 metros, no tiene sentido poner un electrodo, enterrarlo de 10 metros, porque ya no va a surtir ningún efecto. Pues aquí, cuando tengo más de un electrodo, porque ya no puedo obtener valores deseados de norma con uno solo, tengo que poner más de un electrodo. Y estoy entrando ya en el tema de configuración. Aquí tenemos, por ejemplo, 2 electrodos de 3 metros, ya estos son electrodos reales, ya no eran los de laboratorio que les estaba explicando, y voy a ponerlo a una separación o espaciamiento entre ellos, que es la que debemos respetar. De eso lo haremos más adelante. Pero cuando yo pongo 2 electrones en paralelo, ya puedo obtener valores de resistencia de esa malla, pues hay que hablar de un conjunto de electrodos, ya no es un electrodo individual, y se pueden reducir hasta aproximadamente el 50% de la resistencia. Para 3 electrodos se pudiera llegar hasta un 60% de la resistencia del conjunto de electrodos, insisto, esos que podemos medir con la pinza que les mostró José hace un instante. Y a partir de eso, bueno, pues evidentemente ya los métodos incluso de cálculo para esas configuraciones son diferentes a tan sencillo como esto que les estoy explicando. O sea, hay metodologías para hacer esto. Por ejemplo, para 2 electrodos se emplean ya estas expresiones que tengo aquí. Si la separación del electrodo es mayor que la longitud, uso la primera. Si es menor que la longitud, uso la segunda. ¿Qué es lo ideal? Bueno, pues lo ideal es que sea siempre mayor que la longitud del electrodo. Tampoco quiere decir que pongamos un electrodo a 100 metros uno del otro, sino que sencillamente la longitud o la separación que debe existir es como mínimo el valor de la longitud del electrodo. ¿Qué pasa si es menor? Porque no tengo espacio o porque no me lo permite el terreno, o sea, tengo condiciones físicas que me impiden separar adecuadamente los electrodos. Bueno, no pasa nada, lo único que tiene que calcularlo, bueno, sí pasa, pero lo tiene que calcular no con la primera expresión, sino con la segunda. Lo que ocurre en la realidad es que no va a tener tanta reducción de esa resistencia. Es decir, va a tener una reducción, pero no será la misma que cuando usted los puede separar adecuadamente a más de la longitud del electrodo. Pero bueno, estas son las dos formas de cálculo. Cuando son más de 2 electrodos, entonces ya se complica el cálculo. Por supuesto, en la jornada no lo vamos a ejecutar, pero básicamente hay efectos de apantallamiento. Se trabaja con estos gráficos o estas tablas y pues nada, es otro procedimiento, otras expresiones. Y al final sí, se queda como si fueran resistencias en paralelo, que es lo que les mostré en las ecuaciones al principio, como tal. Los electrodos horizontales son más sencillos de calcular. Pueden ser de estos 3 tipos, puede ser un conductor sólido, pueden ser de cobre, de acero galvanizado, se entierran entre 0,5 y 1 metro, ya eso depende de la zanja, y se comportan así. O sea, fíjense aquí, el electrodo no tiene que estar en línea recta, sino que puede también aprovecharse la zanja para obtener mayor longitud. Y aquí se comporta como se comportaban los electrodos verticales también. Fíjense que hay una zona en que ya la longitud del electrodo, que es este eje que está aquí, no influye. Por lo tanto, no tiene mucho sentido poner electrodos de 200 metros o de 100 metros, sino que a partir de determinado valor, pues
ocurre esto. Van a tener, por supuesto, la resistencia para que lo puedan calcular, las expresiones para calcular la resistencia de estos electrodos horizontales. Y bueno, el otro tipo de electrodo que nos quedaba era el de las mallas de puesta a tierra de uso general. No estoy hablando de subestaciones eléctricas, centros de transformación, que no es que sean muy diferentes de estas mallas. Lo que ocurre es que tienen normativas muy específicas y que son las que hay que cumplimentar. Pero bueno, son así, estas que les estoy mencionando, y tienen sus expresiones matemáticas para poder hacer su cálculo. Aquí se ve un ejemplo real de una preparación de una malla con sus cuadrículas calculadas todas a través de esta expresión. Aquí 2, 3 ejemplos más de mallas de puesta a tierra que no son de subestaciones, repito, como tal. Y están los electrodos tipo placas, que son los últimos que vamos a ver, que son placas de cobre de determinadas dimensiones que establece la norma, que son estas que están aquí, que les muestro, y que los fabricantes pues también lo dan. Y esta es la expresión para calcular la resistencia de las placas de cobre. Generalmente se utiliza cobre y no debe ser nunca inferior el espesor a 2 milímetros. Mientras más milímetros de cobre, más caro, pero será mejor. ¿Vale? Ahí les dejo algunas comparaciones. Y bueno, si vamos a entrar en configuraciones diferentes, pues hay expresiones para todo, ¿no? Y en mucha bibliografía aparecen las expresiones matemáticas para calcular las diferentes configuraciones. Si son en estrella, por ejemplo, les comento que los pararrayos, las puestas a tierra de pararrayos, usted la puede calcular de forma independiente, pero que después la tiene que integrar al sistema de puesta a tierra, pues pueden ser en configuración en triángulo o puede ser en la que se conoce como pata de ganso. Por lo tanto, hay expresiones para cada una de ellas y pues nada, las puede utilizar cuando usted entre. El último aspecto en temas de puesta a tierra sería la medición de lo que ya diseñamos. O sea, se diseña un sistema de puesta a tierra, se ejecuta y después hay que verificar si realmente está dentro de los parámetros que fueron previstos en el diseño. Importante, bueno, pues los métodos que se utilizan es con los mismos equipos que se mostraron hace alrededor de 20 minutos y que el objetivo fundamental es verificar si esas resistencias se corresponden con los valores calculados. Para eso se utiliza básicamente el método de la caída de potencial, aunque no es el único, por supuesto. Para hacer estas mediciones, pues hay que desconectar el sistema de puesta a tierra del resto del sistema para evitar algún tipo de accidente y para independizarlo. Puede ocurrir que estemos midiendo muchas tierras que no son las que nos interesan y que por lo tanto independizarlo para la medición es un paso importante. Bien. Vamos a ir un poco rápido porque ya estamos un poco pasado de tiempo. Aquí 3 métodos que son fundamentalmente los que se emplean para este tipo de mediciones de resistencia de la puesta a tierra, que es el método de caída de potencial que ya les mencioné y que si es posible se realizará por la regla del 62%, que es el más simplificado, mucho más rápido. Se pueden repetir, por lo tanto, muchas mediciones. Está el método de la pendiente, si no es posible, porque no es preciso, el método del 62% de la caída de potencial, y para grandes áreas, que pueden ser ya, pues, no sé, una fábrica de cemento o un complejo que tenga ya muchos, incluso kilómetros perimetrales, es necesario usar el método de intercepción de cupo. Todo eso, pues, se verá en el curso. Aquí está el método de caída de potencial que se puede ejecutar incluso con el equipo que se le mostró. Se utiliza 2 electrodos y el electrodo de referencia. Ese electrodo de referencia pues depende donde esté disponible, debe estar disponible en cualquier instalación, se identifica y se deben hacer alrededor de 3 a 9 mediciones para tener un resultado fiable de esa resistencia. Esto es lo que le explicaba cuando son grandes áreas, lo que como no hay un electrodo, pues hay que separar de la instalación el electrodo de medición. A ver, vamos a este electrodo, hay que separarlo y esa separación pues está en el caso de una instalación de gran área donde hay una malla, que puede ser una subestación, pues la diagonal sería la medida a considerar.
Aquí está una tabla para estos casos. Bien, vamos a avanzar. Bueno, lo de las pinzas ya se les explicó. Cuando es muy cómodo, o sea, permite obtener con mucha facilidad valores confiables de la medición de la resistencia de puesta a tierra, y lo que sí me gustaría señalar es las limitaciones que tiene, porque no pensemos que con esto ya es la mejor medición que podamos hacer. No, es una medición buena, práctica sobre todo, que nos ahorra tiempo y nos permite obtener valores. Las limitaciones son estas que están aquí. Esto es lo que hay que evitar. ¿Por qué? Porque la pinza tiene un problema. La pinza siempre va a dar un valor, pero ese valor no sabremos si es correcto o incorrecto hasta tanto no estemos seguros de que no ocurrió o no existieron algunas de estas condiciones que pueden ser limitantes en el método. A lo mejor, bueno, aquí en el taller nosotros podemos hacer una medición y no pasa nada porque pues, nada, estamos haciendo una demostración, pero cuando usted va al terreno empieza a encontrarse fenómenos que pueden estar influyendo en la medición de medido con pinza y realmente en ocasiones me da una barbaridad, o sea, no se corresponde con lo que cuando uno pone las condiciones con las cuales se midió, encuentra que siempre hay algún elemento perturbador en la medición. Entonces, ojo con las limitaciones, no es como tal. Y ya por último, y para terminar, tenemos aquí las mediciones de puesta a tierra sobre pavimentos o terrenos de concreto. Esto es algo que a lo mejor nos toca todos los días. Tenemos que medir en ciudad, en lugares donde no tengo dónde hincar los electrodos en el terreno y se me vuelve un problema. O sea, aquí hay solución para todo. Pues se hace esto que está aquí, o sea, se hace en unos aditamentos que van a suplir esos electrodos, o sea, que se pueden colocar sobre una acera, un pavimento o una estructura de hormigón, o sea, un piso tecnológico para hacer estas mediciones, que son unas placas de cobre, preferiblemente, puede ser otro metal, pero preferiblemente de cobre, que tengan 30 por 30 centímetros y que tengan un espesor de al menos 4 milímetros. O sea, con esas estructuras, o sea, con esos dispositivos puedo utilizarlo igual que utilicé las picas de prueba para hacer las mediciones. Es decir, esto sustituye las picas de prueba. Hay otros métodos que se coge un trapo, se moja y se pone en el terreno. Bueno, siempre eso va a medir, porque tiene que medir, no hay de otra forma, pero realmente cuando usted está haciendo este tipo de dispositivos, o sea, que lo puede si es recurrente, pues las mediciones que usted tiene que hacer bajo estas condiciones, pues nada, usted se lo agencia y ya lo tiene dentro del módulo de medición. Y no está inventando, no está improvisando. Siempre será mucho más confiable que otro método. Esto es lo que recomiendan los fabricantes. Bien, esta es otra de las cosas, ya lo dije al principio, voy por alto rápido. Todas las puestas a tierra tienen que estar conectadas, independientemente de su destino final, o sea, el pararrayo, la del centro de cálculo, la de la protección, o sea, de las barras de puesta a tierra, todas tienen que estar conectadas, no hay de otra. Es eso mismo, todas las puestas a tierra. Aquí las tienen, las energías potenciales. También estamos, es lo mismo, en las mismas puestas a tierra. Y que estos son los objetivos fundamentales al unir todas las tierras. Bueno, reducir el valor de resistencia, reducir la tensión de falta, reducir el gradiente de potencial, limitar las diferencias de potencial. Eso se logra uniendo todas las tierras y estos otros aspectos también. ¿Vale? Bueno, los últimos son las soldaduras, con esto terminamos. La mejor solución para los sistemas de puesta a tierra a la hora de conformarlo es las uniones soldadas, no las uniones mecánicas. No siempre es posible hacer las uniones soldadas de todos los elementos, pero bueno, hoy en día ya los moldes que se proporcionan pues permiten hacer todas las uniones posibles en T, en Y, todo lo que usted se imagina, y existen los moldes de estos fabricantes. Caleca es un excelente fabricante de este tipo de soluciones, reconocido internacionalmente. Son estas las uniones que existen, ¿vale?
Bien, nos hemos pasado un poco, pero es un tema, como ustedes pueden ver, apasionante. Y tiene muchas aristas. Pues nada, estamos listos para la pregunta, José. Sí, yo creo que tienen todos los micrófonos abiertos, ¿vale? No hay ningún problema. Si quieren hacer alguna pregunta, estamos a su disposición. Y darle las gracias por También lo pueden escribir por texto, ¿no? Sí, pero si lo prefieren, mira, Javier, por ejemplo. ¿Tú ves la pregunta? Sí. Comenta, Javier. Hola. Mira, tenía dos preguntas. Una era para instalaciones fotovoltaicas, donde se dice que tiene que haber una tierra de corriente continua. ¿Esta es realmente independiente? Y la segunda pregunta es, ¿la presentación de hoy es posible tenerla? Bueno, la primera, la puesta a tierra, repito lo que dije al principio y con lo cual cerré la presentación. La puesta a tierra es una sola, ¿vale? Usted puede tener una puesta a tierra, digamos, para un centro de cómputo, por poner un ejemplo, que son corrientes muy débiles, y usted puede hacer una puesta a tierra como la misma de pararrayos. O sea, la puesta a tierra de pararrayos es una tierra que tiene una configuración que dice la norma, pero esa puesta a tierra después se conecta al sistema completo de la puesta a tierra. En una instalación fotovoltaica, pues la tierra sigue siendo la misma, ¿no? Da lo mismo, no es que estemos en el hemisferio norte, hemisferio sur, la tierra es la misma, por lo tanto la conexión por tierra que van a tener todas las instalaciones eléctricas es la misma, es un punto común, o sea, no hay diferencia entre una y la otra. Y lo otro es la presentación. Sí, sí. De hecho, la podríamos Vale, haber dejado descargada. Sí, sí, podríamos haberla puesto, pero bueno, así no se me entretuvieron en la presentación. Vale. ¿Qué más Muchas preguntas? gracias. No, por nada. Venga, ¿qué más tenemos? Podéis abrir el micrófono y hacer la pregunta que queráis. Hay una que está aquí, que está puesta en el chat. Dice, el mástil de la antena tiene que tener puesta a tierra. Esto es José Ángel. Por supuesto que el mástil, todos los elementos tienen que tener puesta a tierra. Pero no tiene por qué ser todo más de tierra independiente, que lo que dice Jorge, ¿vale? O sea que, sin problema, sí. La respuesta es sí. Y si fuera independiente, después tendrías que conectarla al resto del sistema. Me he puesto aquí para que me veáis y a ver si os animo. ¿Alguna preguntilla más? Antonio. Antonio, tienes el micro abierto, pero no te oímos. No sé si estás comentando algo. Clara, también. Tienes el micro, pero no te oímos. No sé cuál es el problema. Ya no. Lo del mástil sí que es como me has comentado, ¿no? Sí. Lo del mástil es que siempre tú piensas que, bueno, pensando en el tema de la protección contra el rayo, ¿no? Pues está que colocas un mástil, eso es hacer un poquito de pararrayo, ¿no? Entonces, además que yo creo que todo el tema del reglamento de infraestructura de telecomunicaciones te obliga, o sea, que lo tienes que hacer. Inclusive hoy también te habla, en el tema ICT, te habla también que la resistencia a tierra tiene que ser de 10 ohmios, o sea que bueno, tiene eso aquello. La pregunta... Está muy olvidado. Ya. Está muy olvidado. Está muy olvidado, efectivamente, pero ¿sabes por qué? Porque las instalaciones de telecomunicaciones, así como las instalaciones eléctricas, pues se supervisan. Realmente, ya con el código técnico de edificación,
antes, cuando eran de obligado cumplimiento, las viviendas de protección oficial eran las únicas que cumplían el Código Técnico de la Edificación, y ahí sí obligaban y había inspecciones alguna vez, ¿no? ¿Sabes? Pero era obligatorio las que lo cumplían. Ahora mismo, pues yo creo que eso no hay inspecciones como tal, sino simplemente si se documenta, dependiendo si precisa proyecto o no, sí se puede hacer, ¿eh? De hecho, es súper importante que tenga puesta tierra, ¿no? Una consideración. No sé de qué antena estamos hablando, o de qué poste. Antena de una comunidad. ¿De? Una antena comunitaria de televisión. De televisión, ya. Sí. No, porque es que hay tipos de antenas y antenas, ¿no? O sea, si estamos hablando de una antena que ya tiene antenas de telefonía móvil, que tiene antenas de radio, de televisión, eso es otra historia. ¿Bien? Porque entonces todos esos conductores que bajan, que son los cables coaxiales, cables en general de comunicaciones, tienen que tener, además su apantallamiento normal con respecto a tierra que se conecta, tiene que tener entonces los supresores o protectores de sobretensión. Porque no es solamente la puesta a tierra, tiene que haber un dispositivo, un elemento protector que a través de la puesta a tierra derive esas sobretensiones que pueden destruir los equipos que estén conectados en el interior de la edificación. ¿Qué es lo que pasa con las antenas de televisión? Tenemos un compañero aquí, Carlito, que dice que por la antena, tenemos un caso en una comunidad en que le entró la sobretensión por una antena. Sí, es usual, como no. Las sobretensiones, que es una de las cosas que después veremos en otro curso, pues entran por ahí. Por eso estructuras elevadas que uno tiene, que están conectadas o tienen que estar conectadas. En chalés individuales, en sitios de muchas tormentas también pasa. Claro, por supuesto, no, es que eso no perdona. O sea, las descargas atmosféricas, a lo mejor estamos acostumbrados a esas descargas atmosféricas que son de mucho escándalo, o sea, son los rayos, los truenos, pero a veces son mucho más sutiles y entran a través de esos sistemas. Y la electrónica, pues, es muy sensible a las sobretensiones. La puesta a tierra ayuda, contribuye a que no sean tan dañinos, pero no es suficiente solo la puesta a tierra, tiene que haber un equipo que deriva a tierra. Esos son los supresores o protectores de sobretensión. Más preguntas. El tema de las sobretensiones. Sí, pero es que yo les decía al principio que una de las cosas que tiene el sistema de puesta a tierra es que está relacionado con otros sistemas como tal. El sistema de puesta a tierra por sí solo no es nada. El sistema de puesta a tierra porque sirve de referencia, porque es el neutro, porque es a donde derivan las corrientes de falta a tierra, es donde van los supresores a derivar sus sobretensiones, es donde el rayo descarga a través del pararrayo y sus bajantes esas corrientes de más de 150.000 kiloamperes. O sea, van al sistema de puesta a tierra, pero tiene que haber un elemento, el pararrayo, el protector de sobretensión, que son los que facilitan que eso drene a tierra. ¿Alguna preguntilla más? Pues nada, si no tenéis ninguna pregunta más, yo por mi parte eso, agradeceros y a ver si, bueno, pues no sé, os ha sido útil la jornada técnica. Independientemente de eso, pues la verdad es que con relación al tema de tierras es muy amplio. Tenemos también un curso programado para donde se ve todo. Son más horas, se ven todos los sistemas de medición, se ven todos los sistemas de cálculo, sistemas de puesta a tierra que es mucho, ¿vale? Pues lo dicho, muchísimas gracias a todos y quedamos a vuestra entera disposición. Como tenemos vuestros datos, os enviaremos la presentación, ¿vale? Bueno, gracias por la participación. Venga, pues lo dicho, Nos vemos. Gracias a todos. Venga, hasta luego. Gracias a vosotros. Un saludo. Gracias.